Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Veamos la última rueda de prensa de la Casa Blanca. Good afternoon. Buenas tardes. Okay. So today the president will sign an Hoy executive order el presidente va a firmar una orden ejecutiva para poner en práctica el plan de fondos para semiconductores en la ley CHIPS. Esto va a ayudar a reducir el precio de electrodomésticos y otros artículos en el país para afianzar la cadena de suministros en el país y el desarrollo tecnológico en el país. Específicamente, esta orden ejecutiva establece las prioridades para la puesta en práctica del plan. También va a establecer un consejo interagencias para coordinar la puesta en práctica de la ley. Este consejo será copresidido por Brian Deese, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el director interino de la Oficina de Ciencia y Políticas de Tecnología, Andrew Nelson. Hoy el Departamento de Comercio está lanzando el portal chips.gov, lo pueden verificar, que es un punto centralizado para encontrar información sobre financiamiento, solicitudes, requerimientos y demás para beneficiarse de esta ley. Con esto, preguntas. En cuanto a los préstamos estudiantiles, el legislador Tim Ryan y otros demócratas se han referido a este programa y los requerimientos. ¿Qué le responde el ejecutivo al congresista Ryan, quien opina que esto le envía un mensaje equivocado al país? Y ¿hasta qué punto hubo consultas, particularmente con los demócratas, que tienen ciertos recelos y quieren que esto se dirija más a los estadounidenses de menores ingresos? Bueno, me haces varias preguntas. Primero que nada, esta fue una promesa que hizo el presidente durante su campaña, como sabemos, durante la campaña en 2020. Él quería asegurarse de darle espacio a los estadounidenses que lo necesitan. Y esto es muy puntual, dirigido a los estadounidenses que ganan menos de $125,000. Esto le da este alivio de $10,000. Y si son personas que reciben las subvenciones Pell, como dijo la embajadora Susan Rice, y ustedes habrán leído la página, verán que este elemento adicional puede elevar el monto de condonación hasta $20,000. Eso es sumamente importante. Esos prestatarios bajo subvenciones Pell, yo recibí una cuando fui a la universidad. Estamos hablando de familias cuyo ingreso es de $65,000. Y si ustedes lo desglosan, se darán cuenta que de ese conjunto una parte es $30,000. Así que esto está específicamente dirigido y no va a llegar muy lejos. El presidente comprende, y lo dijo, que esto no va a satisfacer a todo el mundo. Él comprende que no va a ser así. Lo que está tratando de hacer es de asegurarse de darle un respiro a las familias. Y para darles algunos detalles más, porque ha habido múltiples grupos, desde sindicatos de maestros, grupos pro derechos raciales, sindicatos automotrices y otros. Dice que el presidente Biden está demostrando que su gobierno está del lado de las familias trabajadoras por encima de los intereses especiales. De eso es de lo que hablamos. La Federación Estadounidense de Empleados Públicos dice que esta medida histórica pone el dinero de vuelta en los bolsillos de los trabajadores y libera a miles de familias de una deuda agobiante. De eso es de lo que estamos hablando. La Federación de Maestros, ustedes lo conocen, dicen esta decisión del Ejecutivo es una decisión crucial.
Y el legislador Clyburn decía, esto va a ayudar especialmente a los estudiantes de color a aliviar la carga aplastante de la deuda, y esto va a ser más accesible la educación para otros. En cuanto a con quién hablamos, continuamente tenemos conversaciones sobre todos estos temas de alto perfil, medidas ejecutivas, legislaciones más, con el Congreso, con distintos grupos y con la gente que se va a ver afectada por esto. Eso es importante para el presidente, y la forma en que lo vemos es que esta es una forma responsable de lidiar con este tema que tiene un enorme peso para las familias. El presidente habló con el presidente Zelensky, pero está también la situación de la planta nuclear y de instalaciones que estarían separadas en este momento de la red eléctrica. ¿Cuáles son las salvaguardas que se tienen para evitar un desastre nuclear? En breve tendremos una sinopsis para ustedes. Le voy a dar un par de puntos aquí. El presidente reiteró el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su defensa frente a la agresión de Rusia, incluyendo el anuncio de ayer de casi $3.000 millones en armamento y equipo. Él felicitó a Ucrania en una celebración de particular significación de su día de independencia, y tuvo palabras de elogio para las Fuerzas Armadas de Ucrania y para Ucrania en general por su lucha por la libertad. Tendremos una sinopsis más detallada en breve. Por otra parte, una planta nuclear, y esto lo dijimos ayer, nunca debe ser un blanco de combate. Rusia accedió a desmilitarizar el área circundante a la planta, y se ha pedido una visita cuanto antes del Organismo Internacional de Energía Atómica para verificar la seguridad de los sistemas. Esto salió a reducir la conversación, pero no me quiero adelantar y dejaré que estos los den a conocer en breve. Volviendo a los préstamos estudiantiles, ustedes han dicho que los beneficiarios tendrían que pasar por un proceso de solicitudes. El Ejecutivo lanzó el plan antes de que estuviera listo. Para nada. Hemos dicho desde hace mucho tiempo que el mismo presidente lo ha dicho, que habría una decisión para el 31 de agosto. Ustedes han estado preguntando sobre este tema, nos lo han preguntado aquí mismo, y cuando hemos tenido conversaciones con ustedes fuera de la sala de conferencias, esto es algo que el presidente quería analizar a fondo, tomarse su tiempo. Hablamos de verificar la autoridad legal para proceder. Pueden consultar al Departamento de Justicia, que hizo la revisión legal en este caso. Y nuevamente, esto es sumamente importante. Vamos a seguir diciéndole a la gente que visite el portal, o pueden ir al portal de la Casa Blanca. Ahí hay un cintillo que pueden marcar para obtener actualizaciones. Habrá alguna gente, unos 8 millones de personas, de quienes ya el Departamento de Educación tiene información. En sus casos, esto sería automático. Y otros pueden entrar a la página para que puedan determinar cómo funciona el proceso. Pero hay que esperar para llenar el formulario, esperar que sean aprobados. Pueden garantizar que todas las personas calificadas verán un ajuste en su balance. Esto es algo de lo que nos queremos asegurar de inmediato. Yo no tengo un cronograma para ustedes, esto vendrá del Departamento de Educación. Nuevamente, esperamos que esto se haga tan rápido como ellos puedan, pero nuevamente esto es algo que será tarea del Departamento de Educación. Queremos que esto se produzca para estos individuos, pero nuevamente sabemos que la pausa terminará el 31 de diciembre, a fines de diciembre, así que queremos que esto se haga conjuntamente con esto, y ese será el foco del Departamento de Educación. Varios legisladores demócratas han manifestado cierta resistencia
se sienten políticamente vulnerables. Les preocupa que puedan haber puesto a demócratas vulnerables en aprietos. Como saben, yo no puedo discutir temas políticos desde aquí, quiero ser muy cuidadosa, pero si ustedes ven este plan de condonación de deudas estudiantiles, el plan es popular entre el pueblo estadounidense. 3 encuestas recientes indican que la propuesta del presidente de condonación de deuda hasta por $10,000 cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses. Otras encuestas entre votantes registrados indican que el 51% de los votantes apoyan la condonación parcial de la deuda. Otra encuesta de NPR, de la National Public Radio, también lo apoya, y una encuesta de 1.500 adultos también indica un porcentaje elevado de aprobación. La mayoría de los estadounidenses apoyan la estrategia del Ejecutivo y creo que eso cuenta. No voy a discutir temas políticos o lo que va a pasar en las próximas semanas durante las elecciones, pero puedo referirme a la popularidad de lo que hemos hecho, cómo va a ayudar esto a las familias, y ese ha sido siempre el plan del presidente, especialmente cuando miramos a la economía y no queremos dejar a nadie a la saga. ¿Y cuánto va a costar el plan? La embajadora Rice, quiero dar el título correcto, ella habló de este tema ayer. Un par de puntos antes de entrar en eso. El récord del presidente en responsabilidad fiscal no tiene comparación. Lo hemos mencionado porque esto es sumamente importante. Él logró reducir $350,000 millones en el déficit, y la proyección para este año es de una baja de $1.700.000 millones, y esto se debe al trabajo del presidente en el ámbito económico. El gobierno anterior le sumó al déficit todos los años, y una de las cosas que seguimos tratando de hacer es reducir el déficit. Si analizan la legislación de reducción de la inflación, que se espera reduzca el déficit en cientos de miles de dólares. Así que esto también es importante, pero para reiterar lo que decía mi colega ayer, el asesor de política nacional, todo esto va a depender de el monto de préstamos que se beneficien y cuántos prestatarios aprovechan la oportunidad. Pero nuevamente tenemos una reducción del déficit de proporciones históricas. Y también expertos independientes como Goldman Sachs concuerdan en que el plan del presidente no va a tener un impacto significativo en la inflación. De hecho, sus estimaciones apuntan a una reducción de la inflación. Quería añadir esto porque otros lo han preguntado. ¿Esperan que el presidente saque esto a reducir esta noche? Les tengo algo de adelanto sobre eso. Debo ser cuidadosa en lo que digo, pero esta noche el presidente va a hablar de la disyuntiva que enfrentan los estadounidenses. Va a hablar de los resultados para las familias trabajadoras emanados del Congreso y del Ejecutivo, la reducción de costos de la salud, de la energía, la aprobación de leyes de control de armas, algo que no habíamos visto en décadas. Mencionará que él se ha enfrentado a los intereses especiales y ha ganado. Esto es el balance de la labor de los demócratas, y él sigue defendiendo los derechos de las mujeres a elegir, no una prohibición nacional del aborto, la seguridad en las escuelas y no los intereses de la Asociación Nacional del Rifle, y la importancia de que los votos
cuenten, ya que hablamos de nuestra democracia. El presidente va a contrastar esto con las posiciones de los demócratas en el Congreso, de su agenda extremista, de su defensa de las corporaciones y los súper ricos, y poner en una situación precaria a Medicare y Medicaid. Siempre cita a su padre, dice: no me comparen con el Todopoderoso, compárenme con la alternativa. Y esa va a ser la disyuntiva que va a presentar el presidente esta noche. ¿Está preparado el Ejecutivo para potenciales retos legales a este proyecto de condonación de deuda? La embajadora Bryce se refirió a esto ayer específicamente porque la autoridad legal se basa en la ley HEROES. Estamos utilizando este recurso para poder avanzar. Un par de puntos aquí. Los departamentos de educación y de justicia, a través de sus consultorías jurídicas, han explicado la base legal de este plan. Esa es una de las cosas que hemos tomado muy en serio. Lo mencionamos en el último año. Bajo la ley HEROES, el secretario de Educación tiene suficiente autoridad para esta medida. Obviamente considera que tiene la autoridad porque lo ha hecho, pero ¿están preparados para cuestionamientos legales? No puedo hablar de elementos hipotéticos desde aquí. Lo que hemos hecho ha sido analizar nuestra autoridad legal, cómo podemos hacer que esto suceda, y tenemos confianza en esto, pero yo no quiero entrar en elementos hipotéticos en este momento. El presidente les dio instrucciones al secretario de Salud y Servicios Sociales que se hiciera una revisión en el mes de julio. ¿Qué ha pasado con eso? Tengo que consultar con el equipo para estar segura, no lo he hecho todavía. Mañana o más tarde podremos tenerles una respuesta. Si pudiera remontarme, por ejemplo, a lo que se dijo ayer de quién paga por esta legislación. He investigado la frase plenamente costeado. Esto ha salido a relucir en varios discursos en el último año y medio. Ustedes citan a expertos diciendo que el paquete va a reducir los costos para las familias y estará más que pagado. Jen Psaki hablaba de políticas responsables e inversiones plenamente costeadas. Brian Deese hablaba de paquetes plenamente costeados a lo largo del tiempo. El presidente dijo en diciembre que esta legislación estaría plenamente costeada. En todo caso, mi pregunta es: ¿creen ustedes que este programa de préstamos estudiantiles está actualmente costeado a cabalidad? Y si no es así, ¿por qué el presidente está ejerciendo responsabilidad fiscal en otros temas y no en este? Nuevamente, esta es una pregunta que respondió mi colega, la embajadora, y permítanme decirles claramente, ella es la asesora de política nacional, quiero reiterar lo que ella dijo, pero pensamos que estará plenamente costeado debido al trabajo que ha hecho el presidente con la economía y debido a que, como usted dice, a todo lo que hemos hecho para reducir el déficit. Todo eso cuenta. Si vemos, por ejemplo, que de los 300.000 millones de dólares de reducción del déficit, eso cuenta. Cuando hablamos de la reducción para fines de este año fiscal, todo eso cuenta. Y el punto es este: cuando hablamos de la suspensión de la pausa, esto va a generar 50.000 millones de dólares al año
para el Departamento del Tesoro. Esto es algo que no ha ocurrido en casi 2 años. Así que esos fondos estarán regresando a las arcas del gobierno casi al mismo tiempo que la gente empiece a recibir estos beneficios. Para estar claros, entonces, fue el gobierno anterior el que propuso la agenda de reconstruir mejor. Otras entidades, en este caso, debido a los beneficios de la reducción del déficit, ¿les parece que está bien aminorar la reducción del déficit por esta propuesta? Porque no está costeada, no contempla mecanismos que recauden el dinero necesario para costearlo. Me han hecho la pregunta sobre algunos demócratas que no estarían satisfechos o que quisieran más. Lo que ha hecho el presidente ha sido actuar de manera fiscalmente responsable. Por eso nos tomó todo este tiempo hacer la revisión legal, analizar el proceso. Por eso no nos fuimos hasta $50,000, sino 10,000. Así que mis colegas dicen, vamos a ver quiénes se están beneficiando y el costo. Pero cuando uno piensa en todo lo que está regresando al Tesoro, la reducción del déficit, que es algo histórico, el desempeño de la economía durante el primer año de gobierno del presidente, todo eso cuenta. Mire, esta es una de esas cosas que, mire, siempre podemos conversarlo, pero lo que hemos hecho es responsable del punto de vista fiscal. Lo que hizo el gobierno anterior no lo fue. Lo que hicieron fue recortarle los impuestos a los millonarios. 85% de la gente que gana más de $75,000 al año, nosotros estamos haciendo lo contrario, y debe contar para algo que el presidente le quiera dar un alivio a gente que se ha visto atrapada por esta pandemia, por lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Así que estamos haciendo esto de manera responsable. Veremos quién lo quiere aprovechar. Y piensen en esto. Si la gente está ahorrando dinero, ahora van a poder comprar sus casas, iniciar una familia. Esto es significativo en muchos aspectos. Mucho más que mantener bajo el déficit, incluyendo un elemento que echaría lo otro por tierra. No pensamos que esto va a incrementar el déficit, porque lo que estamos diciendo es que estos 1.700.000 millones, esto es algo que va a revertir al Tesoro. Bueno, pero la tesorería estaba recibiendo cero en los últimos 2 años. Yo lo entiendo lo que dices, pero también está este argumento que estamos volviendo a poner fondos en el Tesoro, y eso cuenta. No estoy diciendo que es mejor, simplemente quiero entender. Usted dice que el presidente decidió que ayudar a la gente con su deuda era suficientemente importante y significativo. Le pareció prudente invertir todos estos miles de millones de dólares sin decir específicamente de dónde viene el dinero, y están dispuestos a utilizar los ahorros que ustedes dicen que han logrado para costear esto. Es lo que quiero entender. Lo que quiero explicar es cómo esto se va a balancear cuando se levante la pausa y cuando el proceso esté completo. Hay un proceso aquí. Nosotros pensamos que
va a compensar una cosa con la otra. I'm glad that I've exhausted you, Michael. That is rare to exhaust you. I know. Usually you don't Ya no get puedo más. exhausted. Bueno, All right, go ahead, Jim. me complace que por fin te cansaste. Cuando hablamos de la responsabilidad fiscal, ustedes dicen que piensan que esto va a eliminar casi 5.000 millones de dólares en deuda estudiantil y dicen que estos fondos van a regresar al Tesoro al nivel actual en 5 años. Entonces, ¿el presidente se está comprometiendo a hacer esto otra vez o es una sola vez? Bueno, es una pregunta hipotética. No es algo hipotético. Esta organización dice que la cifra va a volver a subir. ¿El presidente está satisfecho con que esto sea provisional? Hay un cierto componente hipotético, diciendo que no sabemos cuál es el número. Mire, para yo poder responder a la pregunta, ustedes no piensan que la deuda estudiantil va a volver a subir. Las ideas que presentó la embajadora ayer van a frenar el aumento del costo de la educación superior. Cuando hablamos del costo de la educación superior, y sé que te refieres a las matrículas, hemos tomado medidas con las universidades. Esto es algo que el secretario Cardona toma muy en serio. Él le ha estado dando seguimiento a esto. Va a hacer que las universidades respondan por el aumento de las matrículas, de los costos. Un par de puntos importantes aquí, ya que me estás preguntando esto, es importante que el país lo escuche. Hemos restablecido una oficina de control en el Departamento de Educación y estamos yendo en pos de instituciones educativas que han defraudado a los estudiantes, y queremos que los estudiantes puedan tomar decisiones mejor informadas sobre lo que les ofrecen las universidades. Esperamos que esto sirva para ponerle coto a personas que están defraudando a los estudiantes, y la embajadora Rice lo mencionó de manera puntual. Y estamos tomando otras medidas con el plan de rescate para Estados Unidos, con fondos para institutos universitarios y universidades, para instituciones pequeñas de educación superior, las subvenciones PEL y demás. Así que vamos a tratar de hacer todo lo que podamos para controlar, mantener bajos los precios. Pero si vamos a hacer más, bueno, tenemos que ver cuál es el número que resulta. Sé que no puedes ahondar mucho en temas políticos, pero ¿con cuánta frecuencia veremos al presidente en actos de campaña? ¿Y qué le dice a los candidatos que no quieren hacer campaña con él por su bajo nivel de popularidad? Tim Ryan en Ohio decía: no hemos llamado al presidente Biden y no tenemos planes de pedirle que venga a hacer campaña. Otros prefieren no comentar. Los demócratas, como saben, tienen mucho que plantear en lo que le han generado al pueblo estadounidense, especialmente en las últimas 2 semanas. La ley de reducción de la inflación, la expansión de servicios para veteranos que han arriesgado sus vidas por nuestro país. Esto es muy importante. La ley CHIPS, de la que hablábamos hoy, la orden ejecutiva del presidente para que se ponga en práctica de manera responsable, la apertura del portal chips.gov, la ley bipartidista de infraestructura. Todas estas iniciativas que queremos que el país conozca. Tenemos un memorando, como saben, de hace un par de semanas, hablando de estos temas específicos. Yo no puedo discutir temas políticos de aquí, como sabes, Peter, pero ustedes controlan el cronograma. Cuando me preguntas cuánto tiempo esperamos que salga, te voy a responder. Lo que quiero decir es que debo ser cuidadoso en lo que digo, pero al presidente le encanta
salir e interactuar con el pueblo estadounidense. Él quiere viajar tanto como sea posible. Él quiere dejar que el pueblo estadounidense conozca lo que hemos hecho. Y si vamos a ver al presidente viajando por el país, sí, eso es algo que queremos que haga. Yo no puedo hablar específicamente de la campaña, no lo puedo hacer desde aquí. Y en cuanto a los candidatos que no quieren asociarse a él, mire, los demócratas considera el presidente que esto es parte del convenio. El presidente aprecia el trabajo con algunos miembros del poder legislativo. Algunos son funcionarios elegidos en sus estados, tiene buenas relaciones con ellos, hablan regularmente y van a escuchar más del presidente esta noche. Solo quiero ser cuidadosa, Peter. Como sabes, estamos tratando de respetar la ley Hatch, pero nuevamente pensamos que los demócratas tienen mucho que ofrecer. Le hemos respondido al país, nos sentimos satisfechos con nuestros logros, a diferencia de los republicanos en el Congreso. Sobre los préstamos estudiantiles, el presidente espera que el Departamento de Educación contrate personal adicional para manejar las solicitudes. Buena pregunta. No he hablado con el presidente de esto específicamente. No lo sé. El Departamento de Educación hablará de su personal y de las medidas que vaya a tomar. Obviamente esto es importante para el presidente. Él quiere asegurarse que podemos dar este alivio a millones de estadounidenses. El secretario Cardona está apoyando todo lo que se está haciendo en aras de los resultados deseados. Y en cuanto a las personas que no sean elegibles, bueno, esto es algo hipotético, no lo sé. Porque sin eso no pueden estimar el costo. Estoy respondiendo de la mejor manera posible. Hemos hecho todo lo posible. Tenemos un portal, muchos de mis colegas lo han mencionado, alentando a la gente a entrar al portal. Pueden ir a whitehouse.gov, como dije, para encontrar la información necesaria y para ver si son elegibles y cuál va a ser el proceso. Sé que esto va a tomar tiempo. El Departamento de Educación tiene que hacer su trabajo para diseminar esta información. Esta es una prioridad. Es difícil decir quiénes van a atender el llamado y quiénes no. Lo que podemos hacer es brindar la información y dejar que la gente sepa que esto existe. ¿Pueden dar un estimado del costo? No tengo una cifra que les pueda dar en este momento. La ex embajadora habló de esto ayer. Es un proceso que tenemos que estudiar antes de hablar de ello. Esta es la misma pregunta de ayer, no es nada nuevo. Pero si no saben cuánto va a costar el programa, ¿cómo pueden garantizar que esté plenamente costeado? Lo que puedo decir es que hemos hecho el trabajo necesario para que esto se lleve adelante de una manera responsable y balanceada, para poder seguir reduciendo el déficit como ha sido en los últimos 2 años. 1.700 millones de reducción en el primer año, lo que vamos a ver a finales de este año. Eso cuenta, es importante para que podamos hacer esto por el pueblo estadounidense. Pero lo importante aquí es que la pausa va a expirar y el Departamento de Educación va a volver a recibir recursos que no ha recibido en mucho tiempo. Susan Rice es la asesora de política nacional
y ellos sabrán más cuando la gente pueda ver con claridad qué está pasando. Pero lo que sí sabemos es que esto cuenta en este caso. En cuanto al acuerdo con Irán, ¿se siente Estados Unidos optimista de que se pueda reactivar el acuerdo? ¿Hay optimismo en Estados Unidos sobre el restablecimiento del acuerdo con Irán? Ah, sí, pensé que habías dicho otra cosa. No podía escuchar la última parte. Sí, hemos tomado un enfoque ponderado en estas conversaciones desde el comienzo. Si Irán está dispuesta a cumplir con sus compromisos, nosotros vamos a hacer lo mismo. El gobierno ha considerado escenarios idénticos y el presidente llegó a la conclusión de que este acuerdo obedece al interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Nuevamente, siempre hemos dicho que la diplomacia es el camino a seguir para un acuerdo nuclear. Vamos a seguir teniendo estas conversaciones. ¿Qué le ha respondido el Ejecutivo a Irán respecto a la propuesta más reciente? Nosotros recibimos los comentarios de Irán sobre el documento final, las estamos revisando. Ayer le respondimos a la Unión Europea, esto ya se ha confirmado. No vamos a negociar en público, lo hemos dicho muchas veces, pero seguiremos teniendo abiertas las líneas de comunicación. ¿Puedes hablarnos más de la decisión de Idaho, particularmente la dirección que está tomando Texas? ¿Qué va a pasar? No hace mucho publicamos una declaración sobre la situación en Texas ayer. Esto es como una corte de distrito y dicen que los proveedores de cuidado médico no pueden privar a un paciente de atención médica potencialmente letal. Eso lo escuchamos ayer, lo escuchamos de la Fiscalía de Texas y demás. Así que miren, esto es algo que, si ustedes me preguntan en qué dirección se orienta el presidente, todo esto va a estar incluido. Hay quienes quieren socavar las libertades estadounidenses a libertades de las que han gozado por más de medio siglo. Y esto no se condice con la voluntad de la mayoría de los habitantes del país. Es lo que vemos en la decisión de Idaho, de Kansas. Vemos que la mayoría de los estadounidenses están haciéndose escuchar. La decisión que vimos el 24 de junio no fue la opinión de la mayoría. Cuando ustedes hablan de contrarios, bueno, es lo que he dicho. La mayoría de los estadounidenses ha hablado claramente sobre este tema. En cuanto a la decisión Dobbs, que salió de la Corte Suprema el 24 de junio, esto no reflejó la opinión de la mayoría de los estadounidenses. Lo que vamos a comenzar a ver es mujeres de todo el país que van a seguir exponiendo sus casos a todo aquel quiera que las escuche. Y estamos comprometidos a proteger al mundo. Eso es lo que vamos a hacer. Ese va a ser nuestro enfoque. Y nuevamente, estos funcionarios que están en el país no están de acuerdo, pero esto fue hace un par de meses. El presidente habló del compromiso con Ucrania. ¿Hubo alguna conversación sobre la fe en el propio Zelensky, considerando un reporte previo sobre que no era confiable, sino es él quien?
No tengo una sinopsis específica. Cuando salí para acá no estaba listo todavía la sinopsis. Les puedo dar un par de puntos de lo que se discutió, pero miren, esto nos lo han preguntado antes. Nosotros apoyamos al presidente Zelensky, su lucha por la libertad. Hemos podido ver en los últimos meses la lucha para repeler una invasión no provocada del Kremlin. No podemos olvidar esto. El Kremlin decidió que no quería que Ucrania fuera una democracia, pero es una democracia, es un país soberano. Anunciamos un aporte de $3.000 millones. Esto demuestra que apoyamos a Ucrania y vamos a seguir apoyándolos en tanto y en cuanto necesiten nuestra ayuda. Nuevamente están luchando por su democracia y eso cuenta. Y estamos muy gratamente impresionados por lo que han podido hacer. Y vamos a seguir haciendo que el Kremlin responda por sus acciones. No tengo ninguna visita o anuncio que les pueda hacer. La primera dama estuvo aquí recientemente, la primera dama de Ucrania, y el presidente y la primera dama se sintieron honrados de tenerla aquí para la visita. El secretario Blinken visitó Ucrania, se reunió con su contraparte y otros miembros del gobierno han hablado con sus contrapartes. Voy a la parte de atrás. Una pregunta sobre las preguntas que no puedes responder. ¿Por qué una concentración política en Maryland? ¿Hay alguien a quien el presidente necesite ayudar de cara a noviembre? Y segundo, en el gobierno anterior, y no estoy diciendo que esto haya sido algo estratégicamente bueno o no, bajo el gobierno anterior, cuando había preguntas que no se podían responder, la Secretaría de Prensa hablaba desde otras instalaciones. Entonces, ¿quieres que nos reunamos en un callejón para hablar de política? No sé si yo quiero comparar nuestro comportamiento con el del gobierno anterior. No quisiera hacer eso para nada. En cuanto a la ley Hatch y a la responsabilidad de hacer lo correcto. Pero lo que sí puedo hacer es... miren, van a escuchar al presidente esta noche. Él va a exponer sus ideas. Yo no me voy a adelantar. Yo he dicho todo lo que puedo decir desde aquí. Él va a marcar el contraste, las diferencias de perspectiva, el camino que está tomando el país, lo que se está haciendo por la clase media, el desarrollo de la economía de abajo hacia arriba, del centro hacia afuera, el trabajo bajo el plan de infraestructura, la ley de rescate, la ley CHIPS de la que hablé, la ley de reducción de la inflación, y no nos olvidemos la legislación de reforma y de control de armas. Todo esto es parte del trabajo del presidente y solamente me he referido someramente a algunos instrumentos legislativos y el presidente lo recibe con beneplácito. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de intereses especiales, eso es algo que los republicanos no han salido al frente y votaron en contra de darle más capacidad de negociación a Medicare. Ellos le dieron la espalda a apoyar el derecho al voto.
tienen un plan que comprometería el futuro de Medicare y Medicaid. Así que vamos a seguir hablando de eso. Se trata de lo que hemos hecho en 19 meses para el pueblo estadounidense. Go ahead, Garen. Sorry, another student that. Yeah, sure. Yo he hablado con activistas que expresan preocupación sobre los escollos burocráticos para las personas de menos recursos. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Por ejemplo, hay entidades de gobierno local que no se involucran en trabajos con el Ejecutivo o el gobierno federal por el costo. Habrá gente que no se pueda beneficiar por trabas burocráticas. Esa siempre es una preocupación, es un punto importante, y el secretario Cardona ha sido muy claro, el secretario de Educación. Ellos han dicho que harán todo lo que esté a su alcance para que el proceso sea lo más simple posible. El presidente no quiere que esto se complique. Él quiere que los 43 millones de personas que se puedan beneficiar realmente reciben los beneficios. Esto es importante, yo diría que crucial. En un par de meses la pausa se acaba y recordarán que venimos de un cuadro de pandemia que causó un severo daño en las comunidades de color, de minorías. El presidente ha hecho todo el trabajo que ha hecho para que no se quede nadie atrás. Y esto es parte de todo eso. El secretario y el presidente están comprometidos a hacer todo lo posible para que el país pueda tener acceso a estos beneficios. En cuanto a la base legal para condonar la deuda estudiantil, está esto vinculado con la pandemia y tenemos una emergencia nacional. El levantamiento del artículo 42. Es obvio que el gobierno no puede simplemente llamar por teléfono para conseguir más vacunas y que sean entregadas. Buena pregunta, y me encanta que la hayas planteado. Hemos usado la ley HEROES porque va a haber algunas personas, cuando levantemos la pausa, que van a seguir sufriendo, que se van a seguir viendo en aprietos. Así que una de las razones por las que tomamos esta decisión es que al revertir la moratoria, hay individuos que no han tenido que pagar por 2 años y eso ha ayudado, han podido ahorrar, quizás ahora sí podrán pagar los pagos mensuales, pero habrá otros que tendrán tropiezos porque están en una categoría diferente. Quizá ya les era difícil antes. Debemos recordar, esto es un sistema. Él anunció la suspensión de la pausa, anunció un aumento en las subvenciones. Como hemos dicho, muchas personas tienen una vivienda valorada en $60,000. Las cifras de la Fundación Pell se basan en diferentes criterios. Así que es importante ayudar a los trabajadores de la construcción, a los bomberos, a los maestros, y asegurarnos que sus pagas sean reducidas igualmente a la mitad. Nuestros bomberos, que sufrieron tanto en los últimos 2 años, el secretario quería asegurarse de darles un poco de alivio, entendiendo que alguna gente no va a tener problemas, a pesar de que nos estamos recuperando de la pandemia. La economía ha revertido su curso gracias a la labor del presidente. El presidente dice con frecuencia que esta no es una recesión por el desempeño de la bolsa de valores, de los negocios, por el aumento de las inversiones. Entonces, ¿por qué son esas condiciones idóneas para condonar la deuda externa? Esto es 100% correcto,
pero Yes, the economy can be turned back on, and sí, we've created la economía se puede revertir nearly 10 million new jobs, generando millones de nuevos empleos. El presidente está más fuerte que nunca, pero como ha dicho el presidente, todavía hay gente que va a requerir ayuda. Ambas cosas pueden ser ciertas. El Washington Post dice que esto no va a ayudar a la gente, que está sacando dinero de un lugar para meterlo en otro. En cierto modo refutan lo que usted dice, pero aparte de eso hay críticos que dicen que esto no se trata de la pandemia o de las condiciones, sino de motivar a la gente para que vayan a votar. Bueno, estoy en desacuerdo con todo lo que dices. Yo le preguntaría a los demócratas que no se sienten satisfechos o que critican la medida. Hemos dicho que esto no va a dejarlos satisfechos a todos. Y si ese es el caso, no puede alguien decir, ajá, esto no es verdad. Miren, lo que yo he dicho es lo siguiente, y esto es detalle del programa. Es algo sin precedentes, que nunca se había hecho. El sistema es algo que no tienen quienes lo necesitan. El presidente ha decidido actuar de una manera puntual. No le está pasando un centavo para gente que gane más de $30,000, y los Pell Grant, y lo he dicho múltiples veces aquí en el pasado, los hogares donde se ganan $60,000 al año, ellos verán su presupuesto reducido a la mitad. Esa es de la gente que vamos a ayudar. Nuevamente, enfermeros, obreros de la construcción. Miren, acabamos de regresar de un viaje. Ustedes han planteado su punto, yo también. Se nos está acabando el tiempo. Atrás, atrás. Sobre Nicaragua, Daniel Ortega, su régimen secuestró a un sacerdote, hay seminaristas presos, se están cerrando plataformas de medios. ¿Qué responde la Casa Blanca a esta situación? Ha habido un deterioro dramático del respeto a los derechos democráticos por parte del régimen en Nicaragua, incluyendo poner en la cárcel a líderes democráticos, a estudiantes y a periodistas. El que se estén tomando una serie de medidas para hablar de las acciones del régimen de Nicaragua, vamos a seguirlo haciendo. Hace una semana usted decía que se estaba trabajando para atacar aquellas políticas que están encareciendo el costo de la vida. ¿Cómo están trabajando ustedes con los gobiernos estatales y locales? Las medidas que anunció el presidente ayer van a beneficiar a los prestatarios presentes y futuros. Esta es la reforma de la que yo hablaba. Eso es importante. Cuando hablamos, tengo algunos ejemplos aquí que puedo usar, pero cuando hablamos de trabajadores de la construcción, de enfermeros, eso es muy importante. Si piensan, por ejemplo, en los trabajadores de la construcción, trabajadores que pueden ganar $38,000 al año, y esto también apunta hacia el futuro. Un trabajador en esta categoría pagaría apenas $300 al año, un ahorro de casi 50%.
Así que esto es parte del plan de pago con una escala flexible basada en ingreso. Un educador que gane $45,000 al año pagaría solo $66 al mes en lugar de $197 que pagan ahora. Eso representa un ahorro anual de casi $1,700. Una enfermera casada con 2 hijos pagaría solo 61%. Así que de eso de lo que estamos hablando, de transformar un sistema para ayudar a gente que realmente lo necesita. Estamos haciendo esto de una manera puntual, y aquellos que ganen el equivalente a salario mínimo, unos $15, no tendrían que pagar nada. Es muy importante pues darle a la gente un respiro. Y voy a pasar contigo, Joy, no quiero que te quedes por fuera. El secretario de Educación y su equipo estarán presentes. Creo que esta fue su pregunta original. Esto es algo en lo que se ha concentrado el Departamento de Educación. Joy. El Ejecutivo va a dar a conocer el costo de este plan de préstamos estudiantiles. No ahora, pero en algún momento. Eso es algo que el Departamento de Educación va a encabezar. Esto es algo que cae en su jurisdicción. Yo no tengo más que añadir a todo eso, salvo para decir que para reiterar lo que dijo la embajadora ayer. ¿Y qué hizo vacilar al presidente Biden? ¿Por qué no hizo esto antes? Él ha estado hablando de esto por mucho tiempo, pero ¿qué le preocupaba? ¿El impacto en la inflación o qué? Él quería hacer esto de una manera fiscalmente responsable. Se hizo una revisión legal. Queríamos estar seguros de que eso se había hecho. Era cuestión de tener la autoridad legal. Eso es parte del proceso, la autoridad legal. Otra parte es asegurarse de escuchar a todos los involucrados, miembros del Congreso, grupos de inversionistas, voces importantes sobre estos temas. Y eso fue lo que hizo el presidente. Él hizo una promesa durante la campaña y quería cumplirla. Y la realidad es que él excedió a estas promesas debido a las conversaciones que ha podido tener. 2 más. Has dicho 2 veces que esta es una forma fiscalmente responsable de proceder. Pero ¿puedes explicarnos por qué? No han dicho cuánto va a costar, no han dicho cómo se va a pagar, y no pueden decir quién va a cubrirlo. Solo han dicho que va a ayudar a cierto grupo de la población. Mire, lo que estamos diciendo es que las medidas que hemos tomado, y ustedes lo han visto, la forma en que se ha reducido el déficit en los últimos 18 meses. Pero en cuanto a decisiones previas, no, mire, nosotros no pensamos que esto sea irresponsable. Pensamos que es un enfoque comedido, responsable. ¿Por qué se fijó un tope máximo? Para que esto se hiciera de manera responsable. Nuevamente, no se puede satisfacer a todos. Queremos actuar de una manera fiscalmente responsable, y uso esa frase porque ese ha sido nuestro proceso. Y uso el ejemplo de los $350 mil millones en reducción del déficit, en todo lo que hemos podido hacer con el plan de rescate, la legislación bipartidista de infraestructura, asegurarnos que no tengamos un déficit este año. Todo eso cuenta.
look at it. I'm gonna Esa take es one la more. forma de verlo. Una más. No, but I'm just saying that we have taken, this is the actions that we have taken, Lo que decimos es que to estas son show las that medidas we're que hemos taking tomado this very, very seriously. para I'm gonna- demostrar I'm que gonna go tomamos around. este Matt, tema we can go- muy en serio. we can go back and forth on it. Eh, We can go back podemos and forth on it. enfrascarnos en esto. I was supposed to go to Chris in the back and I skipped him, so I'm going to go back to Chris. Voy a ir con Chris. You're not being respectful. Go ahead. To No your estás colleagues. siendo respetuoso con tus propios colegas. As you see, I jump. Okay, go ahead. Go ahead. Go ahead. Respect your colleagues. Respect your colleagues. Respeta a tus colegas. Is will the president reach out to Senator Schumer about scheduling a vote on Han hablado con el senador Schumer. lawmaking term? I'm sorry, Chris. You're going to have to start from the beginning because Vas a tener que there was comenzar some desde disrespect arriba. happening. The legislation for lawmakers upon they left upon Pregunta You're inaudible. being disrespectful. Go ahead. the marriage bill. Will Senator Schumer reach out for Yeah. will the president reach out to Senator Schumer for a vote on the legislation? El presidente ha hablado con el senador Schumer sobre votos pendientes cuando regresen del receso. Si el presidente va a hablar con el senador Schumer, sí. Continuamente tenemos conversaciones con miembros del Congreso. Esto es algo que hemos estado haciendo cuando estábamos buscando apoyo para la ley de igualdad matrimonial. Esto es muy importante para el presidente. Lo dijo en 2012, cuando fue una de las primeras voces que habló de la importancia de la igualdad matrimonial. Estuvo a la vanguardia de muchos. Él ha sido un defensor de la comunidad, sigue siendo un defensor de la comunidad, y eso demuestra nuestro apoyo. Esto es algo que queremos que se apruebe. Yo no voy a entrar en conversaciones privadas, pero ciertamente esto que hemos hecho demuestra nuestro compromiso y lo que queremos ver. Los veo mañana. Pero para conseguir los 60 votos necesarios y superar las tácticas dilatorias. Una vez más, se ha hablado de una enmienda en el proceso de votación para poder conseguir los votos que necesitan. Siempre hemos dicho que dejamos que la mecánica del Senado o del Congreso, en este caso el Senado, que se maneje en las cámaras y en el liderazgo. Seguiremos con esas conversaciones. Este es un tema, y lo sabes, Chris, que es sumamente importante para el presidente. Los veo mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.